Danelia Cardona. Ella es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en psiquiatra por el Real Colegio de Psiquiatras de Inglaterra. Doctora, bienvenida, muchas gracias por la invitación. Doctora, usted es colombiana, se especializó en Inglaterra. ¿Qué le ha aportado el haber estudiado psiquiatría en Inglaterra? Bueno, yo me fui para Inglaterra más que nada buscando una experiencia de un sistema de salud diferente, y ya estando allá, pues digamos que me enamoré de Londres y me enamoré de un sistema de salud que era sin duda alguna mucho más humano y mucho más enfocado a la persona que lo que yo había experimentado hasta entonces en el país. Luego decidí regresar para allá especializarme, y pienso que sin duda alguna las riquezas que te dan poder estudiar en un país más desarrollado es conocer una aproximación diferente. En este caso, una aproximación a la psiquiatría muy basado en un modelo biopsicosocial, es decir, con los componentes biológicos, psicológicos y sociales que hacen parte de la vida de todo ser humano. Muchas gracias, doctora. ¿De dónde viene su interés por este tema del aborto y la relación que tiene con la salud de la mujer? Claro, fue precisamente allá donde yo estaba en mi segundo año de residencia más o menos de psiquiatría, y me llamaron de urgencias, que fuera a ver a una niña que se estaba dando contra las paredes. En psiquiatría hay pocas urgencias, pero pues una cosa de estas a uno lo hace afanarse un poco. Entonces yo la empecé a entrevistar y ella me dijo que hacía 6 meses se sentía diferente, que todo le molestaba, que los ruidos la hacían brincar, que no se aguantaba nadie, que en el trabajo no se aguantaba que le dijeran nada. Y ella me decía, no sé qué me pasa, no me conozco, no soy yo, no duermo y lloro todas las noches. Entonces le dije que qué le había pasado hacía 6 meses. Y me dijo pues que ella se agitó, no pudo responderme nada. Después me dijo que no era solo a ella, sino a ella y a su novio. Y cuando traté de volver a concretarle qué era exactamente lo que había pasado, ella volvía a agitarse y a ponerse muy mal, hasta que decidí darle opciones. Pero ella misma fue diciendo, no, lo que pasa fue que yo aborté. Y lo decía con un dolor tan profundo, tan visceral, que realmente me impactó. Y ella me decía, es que me decían que yo no lo podía tener, me decía que estaba muy joven, pero yo veo a otras mujeres más jóvenes que yo con sus bebés y las veo felices. En ese momento entendí que existía una relación entre el aborto y un deterioro en la salud mental de una mujer, y lo que empecé a hacer fue tomar historias personales de mis pacientes muy detallados para ver si existía, digamos, el antecedente de un aborto dentro de su historia personal, que es pues algo que hace parte de la historia clínica. Perfecto, doctora. Doctora, ¿cuáles serían esas consecuencias que sufre la mujer que aborta a nivel biológico, fisiológico, psiquiátrico? Bueno, una mujer cuando aborta se somete a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? El aborto no es tan sencillo como sacar una muela o sacar un apéndice. Es realmente un procedimiento quirúrgico que de alguna manera se está haciendo a ciegas, porque el médico no ve qué es lo que está realizando, simplemente siente. Y como consecuencias de este procedimiento quirúrgico pues está el riesgo de infección, el riesgo de sangrado, pero también por la naturaleza misma de este procedimiento, pues se mete es como una cuchilla al útero, y entonces el médico raspa ese útero, ahí es donde sale el bebé. Y si va más allá de lo que él siente, o si raspa muy duro, puede perforar el útero, puede perforar órganos aledaños como es el intestino grueso, la vejiga, y una mujer puede sangrar pues hasta la muerte por un aborto mal realizado. También se ha estudiado cada vez más las consecuencias a largo plazo biológicas. Se han encontrado muchos estudios que relacionan el aborto con el desarrollo del cáncer de mama, el cáncer de seno, también con complicaciones ginecológicas en futuros embarazos, como es un embarazo ectópico, es decir, un embarazo que se implanta en la trompa uterina y no dentro del cuerpo del útero, también problemas de fertilidad, ¿no? Hay un síndrome de fertilidad inexplicada, y lo que se cree es que detrás de esto generalmente puede haber un aborto. Gracias, doctora.
Entonces podemos constatar que hay un síndrome posaborto, pues es un problema real. Bueno, entonces te está hablando de las complicaciones biológicas, pero obviamente eso es solo una dimensión, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos 3 dimensiones, o 4, pero la biológica es la que te hablé. La psicológica, pues es por supuesto, digamos, todo lo que es un proceso de duelo después de una pérdida, pero hay algo muy importante en el aborto, y es que lo que se produce inmediatamente después al aborto, lo que se conoce como el síndrome posaborto, eso es más que nada una respuesta a una herida emocional en el corazón de madre de una mujer o en el corazón de padre de un hombre. O sea, estamos hablando ya de una dimensión espiritual donde esa proyección de maternidad o de paternidad no se dio. Y se desarrollan unos síntomas que se han denominado síndrome posaborto, pero que yo lo considero como una herida emocional. Y estos síntomas constan desde no poder dormir, hay digamos, tiene unas características específicas, como es oír voces de bebés. Una paciente hablaba de levantarse por la noche buscando a su bebé para darle seno, ¿no? Después de que había abortado. Siempre estar pensando cuántos años tendría y estar recordándolo en los bebés que se ven en la calle. El deterioro de este síndrome posaborto es lo que va a llevar a trastornos psiquiátricos, diagnósticos psiquiátricos, como es trastorno de ansiedad, como es trastorno de abuso de sustancias psicoactivas, ¿no? Todo lo que es alcohol y drogas, depresión y conductas suicidas, y sin duda el suicidio también. Doctora, parecería que prácticamente podemos encontrar estudios que se pueden usar tanto para posiciones que están a favor o en contra del aborto, ¿verdad? ¿Qué validez tienen los estudios que han tratado el tema del aborto? ¿Cierto? ¿Son confiables? ¿Qué nos dicen estos estudios que de pronto usted ha revisado? Hay una realidad triste en este momento, y es que la ciencia se está prestando para intereses políticos e intereses económicos. Entonces, en temas como el aborto va a haber literatura a favor del aborto y va a haber literatura en contra del aborto. El llamado es que la gente lea con juicio, con un rigor metodológico, si esos estudios que están leyendo son metodológicamente robustos para hablar de algo que esté generando una diferencia o no. Entonces, por ejemplo, en su momento el Colegio Real de Psiquiatras en el 2008 salió a decir que el aborto era un riesgo para la salud mental de la mujer, y que toda mujer que pensara hacerse un aborto necesitaba una prueba de tamizaje psiquiátrica. 2 años después, cuando digamos la presidencia pasó a manos de otra persona, entonces el Colegio Real de Psiquiatras se manifestó y dijo que la evidencia no era conclusiva para decir que el aborto generaba problemas de salud mental en la mujer. Entonces, sin duda alguna, aquí hay intereses políticos, hay intereses económicos, y uno tiene que ir a la fuente de esos estudios y ver si son estudios bien hechos o no. En cuanto a literatura que hable de asociación entre salud mental y aborto, pues hay mucha, y son estudios muy bien hechos. Está el de Priscilla Coleman, que se publicó en septiembre del 2011 en la revista británica de psiquiatría, y es un metaanálisis, que es lo que se considera evidencia tipo A, que es la evidencia científica más alta. También hay un estudio muy bueno que realizó Ferguson en Australia en el 2008, y es un estudio longitudinal, es decir, donde yo cojo una población y la sigo para ver qué enfermedades desarrollan. Y este es un estudio longitudinal de 30.000 personas, donde él también logró establecer que sí hay un mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en las mujeres que abortan. Entonces, es mirar la ciencia con detenimiento y mirar qué es buena ciencia. Aunque a veces uno podría decir, bueno, normalmente para la persona del común es difícil verificar la validez o la seriedad de estos estudios, ¿no? Esto parece que se mueve en el campo de los especialistas, de la gente que sabe demasiado sobre el tema. Es complicado. Eso es lo difícil, porque obviamente qué hacer ahí, ¿no? Y entonces, pues igual, ir a una fuente confiable,
desafortunadamente no siempre los medios nos dicen la verdad, entonces toca ir a fuentes donde uno sepa que hay una confiabilidad sobre el tema. Doctora, ¿usted personalmente ha tratado casos particulares de mujeres con estas dificultades posaborto? ¿Podría de pronto mencionarlos algunos? Claro, o sea, lo veo a diario en el consultorio. He tenido mujeres que han abortado hace 40 años y llegan por un trastorno de ansiedad que es difícil de tratar, y realmente es a través de una buena historia clínica donde me he podido dar cuenta que realmente la raíz de su ansiedad y del problema psiquiátrico que está presentando eran abortos que ella se había realizado hace 45 años, para ser exactos. Entonces sí es común. Yo considero que realmente las secuelas psiquiátricas y emocionales que sufre una mujer posterior a un aborto es una pandemia de la cual no nos estamos dando cuenta. O sea, ese es el verdadero problema de salud pública que existe relacionado con el aborto, y es la salud mental de las mujeres y de los hombres que sufren esta experiencia. Doctora, ¿y cuál sería el porcentaje de las mujeres que sufren este trastorno, estos problemas psicológicos? No sé si de pronto tenga el dato, ¿es una mayoría, es una minoría? No, mira, lo que los estudios han mostrado, digamos, son los riesgos de desarrollar trastornos psiquiátricos, porque lo que ellos hacen es estudiar poblaciones donde ven que hay unos diagnósticos psiquiátricos y que fueron mujeres que abortaron, y lo comparan con poblaciones donde mujeres que no han abortado. Se dice, por ejemplo, este metaanálisis de Coleman dice que hay un riesgo elevado de 81% de desarrollar trastornos psiquiátricos frente a una mujer que no aborta. Por ejemplo, un estudio que se hizo en Francia también demostró que una mujer que abortaba por métodos químicos, es decir, por el misoprostol, tiene 2 veces el riesgo de desarrollar, digamos, un trastorno de estrés postraumático comparado, por ejemplo, con mujeres que abortan con un aborto tipo quirúrgico. Entonces eso es más o menos de las proporciones que estamos hablando, porque son estudios estadísticos. O sea, hay que aclarar también que el aborto es algo que se sufre y se lleva en silencio. He encontrado mujeres de 80 años que después de una conferencia han venido a decirme con lágrimas en los ojos que abortaron hace, pues imagínate, ¿no? 50, 40 años y están sufriendo, y ellas no sabían que sus problemas de insomnio, que sus problemas de irritabilidad, que esa falta de paz con la que vivían era por ese bebé que habían abortado hace tantísimos años. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento indicado para las personas que han abortado y que experimentan ese tipo de dificultades psicológicas, psiquiátricas? Bueno, si una persona tiene un trastorno psiquiátrico, pues debe tratársele el trastorno psiquiátrico con medicamentos, con psicoterapia, como un trastorno psiquiátrico se trata normalmente. Además, una persona que ha experimentado el trauma del aborto debe realizar un proceso de sanación interior. En el país tenemos en este momento dos proyectos, que es el Proyecto Esperanza y el Viñedo de Raquel, que son, digamos, talleres, retiros psicoespirituales, es decir, se trabaja tanto la dimensión psicológica como la espiritual para que la mujer logre reconciliarse con su hijo, con ella misma y con Dios. Doctora, ¿cree usted que nuestros médicos y psiquiatras, nuestro sistema de salud en general, están preparados para hacer frente a esas consecuencias que produce el aborto? ¿Es un problema suficientemente valorado en nuestro sistema de salud? No, no es la respuesta, porque, como te digo, hay literatura que niega que existen secuelas emocionales o psiquiátricas asociadas al aborto. Encima de esto, el gremio de la psiquiatría, desafortunadamente, es un gremio muy científico. Alguien alguna vez me dijo, es una profesión no bautizada, ¿sí? Entonces, donde la razón es el Dios y donde la razón es la que dicta la verdad. Entonces, cuando hablamos de un ser humano al que estamos tratando o aproximándonos simplemente desde la razón,
pues estamos perdiendo todas otras dimensiones de su vida y por lo tanto creer que un embrión, un ser humano de 1 semana, 2 semanas, 8 semanas, 12 semanas es un ser humano y que la eliminación violenta de ese ser humano por parte de su madre le va a generar algún trastorno psiquiátrico, pues es difícil cuando tienes la razón que te está diciendo otras cosas. Entiendo, doctora. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, muchísimas gracias a ustedes por vernos y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, no, Guillermo, muchas gracias. Hasta luego.